Jackie viene a jugar, es la frase que escucha Susan antes de ser torturada. Susan Capper tiene 16 años, nació en Manchester, Inglaterra, el 1 de septiembre de 1976, y fue criada junto a su hermana Michelle por su madre Elizabeth Dunbar y su padrastro John Capper, quien les dio su apellido, ya que jamás conocieron a su padre biológico. Susan debería estar sentada estudiando en su banco de la escuela, pero en lugar de esto, se encuentra secuestrada por un grupo de amigos desquiciados. Cuando tenía 14 años, fue abandonada junto a su hermana por su madre y su padrastro. Ambas quedaron a la deriva, sin sostén de ningún tipo. Vagando sin rumbo y sin control alguno, Susan comenzó a faltar al secundario Moston Brook. Sin nadie que se preocupe por ella y su hermana, y además con una personalidad influenciable y vulnerable, buscaba en quién confiar y comenzó a juntarse con gente peligrosa. Una de sus amigas era una joven mayor que ella, Jean Powell, de 25 años, separada y con 3 hijos. La conocía porque la había cuidado como baby sister cuando tenía 11 años. Además, la admiraba y comenzó a pasar mucho tiempo en su casa, que estaba ubicada en el 97 de la calle Langworthy. Jean Powell era para Susan la figura materna que tanto le faltaba. Aunque de maternal no tenía nada, era violenta, manipuladora y dueña de un carácter volátil. Su vivienda estaba en ruinas y bajo ese techo convivían personajes de baja calaña. Powell vendía y consumía drogas. Además estaba involucrada en la compra-venta de autopartes robadas. Todo un modelo a seguir. Así eran las cosas cuando Susan y su hermana Michelle empezaron a quedarse a dormir en esta propiedad, donde el delito era moneda corriente. Susan, con 16 años, terminó abandonando el colegio, por exigencia de su anfitriona, para trabajar limpiando edificios. Todo el dinero que ganaba iba a parar a los bolsillos de Powell. También cuidaba a sus hijos, pero por esto no recibía ni un centavo. En agosto de 1992, Michelle Capper estaba asustada porque los amigos de Jean Powell le parecían diabólicos. Sobre todo, Bernadette McNeely, de 23 años, una vecina que vivía 2 puertas más allá, en el número 91. Por algún motivo no explícito, McNeely, separada y con 3 hijos, decidió mudarse a la caótica vivienda de Powell. El lugar se había convertido en una guarida temible donde circulaban delincuentes y marginales de todo tipo. Michelle, preocupada y harta de todo, toma la decisión de irse de la casa. Susan, en cambio, desesperada por afecto y contención familiar, eligió quedarse. Powell y McNeely compartían una cama en una habitación de la planta baja, porque el piso superior rebalsaba de niños, de mugre y pañales, y ellas solo querían drogas, fiestas, sexo y alcohol. En la cocina de la casa pesaban anfetaminas y vendían motores robados. Las 3, Powell, McNeely y Susan, tenían relaciones con un joven de 16 años llamado Anthony Dodson, quien oficialmente era el novio de McNeely. El ex marido de Powell, Glyn Powell, de 29 años, también se quedaba a dormir con frecuencia en ese antro. Un día, harta de los maltratos, Susan buscó a su madre y le pidió quedarse a dormir en su casa. Elizabeth convivía con su novio, quien no quiso que el adolescente se quedara. Era imposible que la madre no viera la cantidad de laceraciones y hematomas que Susan tenía en el cuerpo. Sin embargo, le dijo que no podía quedarse. Tampoco preguntó por lo evidente. Se la sacó de encima con la excusa de que, en unas semanas, antes de Navidad, podría prepararle un cuarto. Tras ese episodio, la joven regresó a la casa infernal. En una de las tantas fiestas desenfrenadas que tenían lugar en la casa del infierno, en noviembre de 1992, Powell y Susan conocieron a un amigo de un amigo llamado Mohamed Yusuf. Susan le insinuó a Powell que se acostara con él, pero esta se ofuscó porque le estaba diciendo que tuviera sexo con un árabe, así que la castigó dejándola atada durante 4 días. El 7 de diciembre de 1992, Susan se encontraba en la casa de su padrastro, John Capper, cuando Powell y McNeely fueron a buscarla.
Para convencerla le dijeron que el chico que le gustaba iría a visitarlas. Y presa de su ingenuidad, la adolescente cayó en la trampa. Fue con ellas a la casa del número 97, donde sus habitantes la estaban esperando, furiosos porque habían contraído ladillas, y según McNeely, Susan era la culpable. Una vez que ingresó en la casa, comenzó el ataque. Dodson y Glyn Powell la sujetaron y la obligaron a afeitarse el cuerpo entero, hasta la cabeza, incluidas las cejas. Le hicieron limpiar el piso y posteriormente comenzaron a golpearla. La patearon, la ahorcaron con cinturones, le pegaron con maderas y le pusieron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarla hasta desmayarse. Luego la drogaron y la introdujeron dentro de un armario debajo de las escaleras. A la mañana siguiente, Powell y McNeely se despertaron fastidiosas con sus gritos, por lo que decidieron mudarla de lugar. La llevaron a la casa del número 91, aquella en la que antes había vivido McNeely. Eran unos pocos metros y sobre la misma calle. Ahí iban a poder desquitarse a gusto sin que Susan fuera escuchada. Cada día era un martirio para la joven. Fue sujetada a la estructura de madera de una cama, con cuerdas y cables. No le daban de comer ni de beber, la golpeaban y apagaban cigarrillos en su cara. Cuando el dolor la hacía perder la conciencia, le inyectaban anfetaminas para que despertara y pudieran repetir el ritual macabro. McNeely, delirante, bajo los efectos de las drogas, comenzó a llamarse a sí misma Chucky, como el malvado personaje de la película. Antes de comenzar cada sesión de tortura, ella le decía a Susan: "Chucky viene a jugar". Para impedir sus gritos, le llenaron la boca con medias. Glyn Powell y Anthony Dodson eran parte de esa maquinaria perversa. La tortura incluía, además, ponerle auriculares a todo volumen para que escuchara la misma canción perturbadora, una y otra vez, con la frase: "Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar?". El hermano menor de Jean, Clifford Puck, de 17 años, y Jeffrey Lake, amante y cliente de anfetaminas de Powell, eran otros visitantes frecuentes que participaron de estos actos. Durante estos días, tanto Puck como Lake la ven amordazada y haciendo sus necesidades en la cama donde estaba atada. De repente, Puck toma una especie de tenaza. En la puerta de la habitación, Dodson, Powell y McNeely observan expectantes. Puck le quita la mordaza a Susan y le exige que abra la boca. Acto seguido, comienza a golpearle la dentadura con la herramienta. Con fuerza toma un diente con la pinza y tira, pero no consigue arrancarlo. Sigue golpeando. Los dientes se rompen y astillan, pero no salen. Vuelve a agarrarlos con esa especie de tenaza y se ayuda con su otra mano empujando hacia atrás la cabeza de Susan. Logra arrancar un incisivo. Luego, va por el segundo y también lo extrae. Otro más queda roto con el nervio a la vista. El dolor descompone a Susan. Todos ríen descontroladamente. Van 3 días de torturas. Esos dientes fueron hallados por la policía en casa de Puck y Dodson. Se los habían llevado como una especie de macabro trofeo. El olor es insoportable, tan fuerte que Powell y McNeely deciden hacer algo al respecto durante el 4.º día. Meten a Susan en una bañadera llena de desinfectante concentrado y rasquetean su cuerpo con un duro cepillo de cerda, hasta arrancarle la piel. Finalmente, el entretenimiento de todos encuentra un límite, cuando el 7.º día se enteran que la familia de la víctima va a denunciar su desaparición. Hace una semana que no saben nada de la joven. La tribu infernal resuelve que lo más seguro es deshacerse de ella. Llegó el momento de quemarla viva. El 14 de diciembre de 1992, a la madrugada, introducen a Susan desnuda en el baúl de un Fiat Panda robado y la trasladan unos 25 kilómetros. Llegan a un área boscosa en Warnet Law, cerca de Romiley, en las afueras de Stockport, Manchester. En el auto están Glyn Powell al volante y en el asiento del acompañante está McNeely. Jim Powell y Dodson van atrás. El trayecto dura aproximadamente unos 30 minutos. Una vez en el lugar, se aseguran que nadie los vea y bajan a empujones a Susan. Desorientada, sin energías y desnutrida, cae al piso. McNeely la rocía con 5 litros de combustible. Glyn Powell y Dodson
intentan encender el fuego sobre su cuerpo, pero no lo consiguen al primer intento. Finalmente lo logran. Las llamas envuelven rápidamente a la víctima. Mientras la ven arder, cantan felices "Burn Baby Burn, Burn Baby Burn" de la canción Disco Inferno de The Tramps. Regresan al auto convencidos de haber logrado su cometido. Vuelven a casa a las carcajadas y hacen una parada rápida para comprar un pack de latas de bebidas. No lo saben, pero Susan todavía respira. Gatea con su cuerpo maltrecho y logra apagar el fuego. Se arrastra por la banquina y consigue moverse unos 400 metros hasta la calle Comstad. Tiene la piel chamuscada y siente el olor de su propia carne. A las 6:10 am, Barry, Sutcliffe y dos colegas que se dirigen a trabajar la ven en el camino. Es lo que queda de una silueta humana desnuda. Inmediatamente la llevan a una casa cercana, donde sus dueños, Michael y Margaret Coop, se encargan de llamar a la ambulancia. Mientras esperan, le sirven agua, 6 vasos que ella bebe desesperadamente. Aunque se los tienen que dar ellos, porque Susan no puede sostener un vaso. Sus manos no son sus manos, son muñones. Llega la ambulancia y la trasladan al hospital Whittington. Michael declara: sus 2 manos parecían cenizas, sus piernas eran carne cruda y sus pies estaban totalmente chamuscados. Quedé sorprendido por lo educada que era la víctima. Me agradecía permanentemente por asistirla. Margaret Coop agregó que cuando por instinto quiso abrazarla, la víctima la rechazó. Me empujó porque el dolor era insoportable y no podía tolerar que la tocaran. Tenía la cabeza rapada y cortes en el cuero cabelludo. Su cara casi no tenía rasgos, sus manos estaban al rojo vivo y sus piernas rostizadas de arriba abajo. En el hospital Whittington constatan que la víctima tiene el 80% del cuerpo quemado. No pueden tocarla sin que grite de dolor. Está muy grave, pero sigue viva y puede hablar. Le relata a las autoridades que ha estado cautiva durante unos 7 u 8 días en una casa en Moston, Manchester, donde ha sido golpeada y torturada por 2 mujeres y 4 hombres de entre 16 y 29 años, a quienes conoce perfectamente. Cuenta que ellos mismos fueron los que la prendieron fuego en un bosque. Da los nombres de sus 6 atacantes y la dirección de donde ha estado secuestrada. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué? Ella dice que ha sido una venganza por una infección púbica con ladillas y por haber perdido un saco rosa. Los policías y los médicos no pueden creer la maldad que han ejercido sobre esta adolescente. Poco después, Susan entra en coma. La extensión de sus quemaduras es tal que ni su madre ni su padrastro pueden reconocerla en ese cuerpo incinerado depositado en una cama de terapia intensiva. Es identificada por una huella parcial que extraen de un dedo, el único que se ha salvado del fuego. 4 días después, el 18 de diciembre de 1992, su corazón sucumbe sin que ella recobre la conciencia. El calvario de Susan Jane Capper ha terminado. Al rearmar el caso policial, los detectives se dan cuenta que existen varias oportunidades en las que Susan pudo ser salvada del horror. David Hill fue una de ellas. Al joven de 18 años, los captores le pidieron que se sentara a mirar que no escapara. Había estado a solas con Susan y podría haberla liberado. No lo hizo a pesar de los ruegos de la víctima. En el juicio reveló que había conversado con Susan. Me preguntó si podía ayudarla, pero le respondí que no. Le pregunté quién era y me dijo que su nombre era Susan. Me pidió si podía desatarla y le respondí que no podía hacer nada. Hill dijo que temía demasiado a Lake como para intervenir. Lake y Dodson, en cambio, no sentían empatía por esa joven a la que mantenían sufriendo. En esos mismos días ayudaron al novio de la hermana de Susan, Barlow, a reparar su auto. Sabían dónde estaba Susan y qué le habían hecho, pero no dijeron nada. Michelle siempre lamentó que su madre no hubiese recibido a Susan cuando la joven se lo pidió. Si lo hubiese hecho, nada de esto hubiera pasado jamás. El mismo día del hallazgo, a las 7:30 de la mañana, minutos después de que Susan hablara,
La policía llega al número 97 de la calle Langworthy. Tienen instrucciones precisas para detener a todos los que estén en el lugar. Encuentran a Powell y a McNeely riéndose. Hacen chistes al ser detenidas. Los 6 niegan estar involucrados en lo ocurrido, pero la presión policial crece y el padre de Dodson le aconseja a su hijo hablar. El 23 de diciembre, los 6 son acusados de secuestro, torturas y asesinato. Un año después, en noviembre de 1993, luego de 22 días de juicio, todos son hallados culpables con diferentes matices. Jim Powell, Glynn Powell y Bernadette McNeely son condenados a perpetua con un mínimo de prisión efectiva de 25 años. Anthony Dodson, por su corta edad, es sentenciado a 18 años de prisión. Clifford Pugh a 15 años y Jeffrey Lake a 12 años. Todos apelaron a sus respectivas condenas y fueron consiguiendo reducciones en sus penas. Uno a uno, fueron saliendo de la cárcel. El 11 de mayo de 2023, liberaron al último convicto que quedaba en prisión por el homicidio de Susan, Glynn Powell. Si disfrutaron el contenido y quieren seguir descubriendo más sobre temas vinculados al universo del terror, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestros futuros videos. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva para seguir creando contenido para ustedes. Además, si les ha gustado, regálenos un like y compártanlo con otros amantes del terror. Sus comentarios y sugerencias siempre serán bienvenidos, así que déjennos saber qué otros temas les gustaría abordar. Súmense a nuestra comunidad que gracias a ustedes crece día a día. Síganos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido interesante con frecuencia. Gracias por acompañarnos. Estén atentos a futuros relatos aterradores y no olviden cerrar todas las puertas y ventanas esta noche. Hasta el próximo encuentro, en la oscuridad.